Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 5, ¿no? Creo que 5, ya estamos 5 de mayo. Han pasado pocos días de los hechos del 1 de mayo, del día sábado pasado, la instalación de la nueva legislatura y obviamente lo que ha ocurrido en ese día y lo que ha ocurrido después. Incluso hoy día se produjo la segunda plenaria donde se han aprobado algunas cosas. Creo que es obviamente importante de analizarla y comentarla. Esta noche tengo dos invitados. Uno es el padre rector de la Universidad de la UCA, el padre Olivo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Andreu Oliva. Oliva, sí. Buenas noches, Un Nacho. placer tenerlo por acá. Gracias. Y también nos acompaña Zaira Navas, que es jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un saludo al padre, un saludo, Nacho, y a toda la población salvadoreña. Aparte de otras cosas que vamos a recordar, porque Zaira ha tenido cargo importante en materia de derechos humanos. Vamos a analizar estos hechos políticos que son importantes, digamos, políticos y jurídicos, que son importantes analizar también desde otro punto de vista. Estos días hemos tenido personeros de gobierno, ellos han dado su opinión, han dicho, digamos, que está la disolución o el haber quitado a los 5 magistrados de la Sala Constitucional. Han dicho que es absolutamente legal, absolutamente constitucional, que está apegado a derecho y que tiene que ver con la voluntad del pueblo. El presidente de la República ha repetido argumentos similares. Ayer incluso se conoció la reunión que tuvo con los embajadores y donde dio una explicación el presidente señalando, digamos, que no había nada, digamos, que horrorizarse ni sorprenderse, que son hechos normales para él políticamente y que obviamente tienen que ver porque hay que cambiar el país absolutamente después de 30 años de corrupción, como llama él. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, estaba hablando con Zaira porque recordaba que fue inspectora de la Policía Nacional Civil y también estuviste trabajando con menores, ¿no? Estuve en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y trabajé por 9 años en la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil, sí. Bueno, importante carrera. Padre, la UCA emitió un comunicado en relación a estos hechos. Bueno, hay que recordar que casi todas las instituciones, incluso hoy día la Iglesia a través del Consejo de Obispos emitió también su posición señalando que establecían que no había legalidad en los hechos del 1 de mayo. Y la UCA hizo un comunicado en lo cual titula La Noche Oscura. Así es, ¿verdad? Yo creo que la tarde y la noche y madrugada del 1 de mayo fue realmente una noche oscura para El Salvador, porque vimos cómo la Asamblea Legislativa en su primera sesión desmontaba la separación de los poderes en El Salvador, ¿verdad? Acababa con la independencia judicial al destituir ilegalmente y inconstitucionalmente a la Sala de lo Constitucional y pues concentra todo el poder en una misma persona, en la persona del presidente de la República, cooptando el poder judicial. Eso realmente es muy duro para El Salvador, causa muchísima preocupación de lo que puede ser el futuro de nuestro país y pues realmente requiere, creo yo, lo que ha ocurrido, que todas las instituciones de vocación democrática en El Salvador, que defendemos el Estado de Derecho y la Constitución, nos hayamos pronunciado rechazando estos actos de la Asamblea Legislativa por contravenir la Constitución, por violar
nuestro Estado de Derecho. Padre, ¿se esperaba esto? Yo creo que no lo esperábamos, quizás fuimos muy ingenuos, ¿verdad? Y pensábamos que pues se irían aprovechando las fechas que están establecidas y que no son tan lejanas para renovar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. En este año esta Asamblea tiene que escoger a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que ya ha iniciado porque ya se ha votado por las listas que tienen que entregarse a la Asamblea para escoger de esas listas a los 5 magistrados que ya finalizan su periodo de 9 años, y lo mismo con el fiscal general. Se esperaba que terminara su periodo, que es en enero del próximo año. Entonces, este tipo de acciones no se esperaban porque pues creíamos que había un cierto respeto por la legalidad, un cierto respeto por la Constitución. Aunque, como digo, fuimos ingenuos porque la misma Asamblea Legislativa en su instalación ya violó también la ley del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Entonces, hemos visto cómo se está atropellando y violando la ley desde el primer momento. ¿Qué le dice a usted la frase del presidente que usó bastante ayer en la reunión con los embajadores? Dice que alguien me explique por qué las condenas internacionales a estas acciones de El Salvador. Bueno, yo diría que si hay tantas condenas internacionales ante un hecho como este, el presidente debería preguntarse por qué estas condenas. Y yo creo que pues la respuesta es clara. Hay una condena de la comunidad internacional porque vivimos en un concierto de naciones, que estamos agrupados en la Organización de Naciones Unidas, y que pues hay un consenso de respetar el Estado de Derecho que cada nación se ha impuesto. No es que nos impongan una manera de funcionar, sino cada nación se ha impuesto una constitución y se ha impuesto un ordenamiento jurídico, y lo que debe hacer un Estado es respetar ese ordenamiento jurídico que se ha impuesto. Y cuando un gobierno no respeta ese ordenamiento jurídico propio, es normal que la comunidad de naciones se preocupen, ¿verdad?, y reclamen. Pero sobre todo, creo yo, en El Salvador es porque se está atentando también con el hecho de que somos una nación que ha escogido un sistema republicano y que con la concentración del poder y acabar con la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, rompe también este sistema republicano que hemos escogido. ¿Tiene vuelta atrás esto, Zaira? Bueno. Me pregunto porque algunos en alguna comunicado o alguna posición internacional le piden al presidente volver, digamos, dejar a un lado esta medida. Es bien interesante los discursos o el monólogo que tiene el presidente cuando hace sus cadenas, y ayer hay algunos puntos claves que escuchábamos, y es que él dice lo que hicimos, esta decisión que tomamos, y se refiere en plural. Quiere decir que esa independencia de poderes se ha roto, y se rompió precisamente no por las elecciones y no por la forma en que, por quienes ganaron o no ganaron, sino porque el órgano legislativo ha dejado de ser una instancia independiente y obedece a las decisiones del presidente de la República. Yo, antes de responder si tiene vuelta atrás, sobre esa pregunta que el presidente se hacía, que alguien me explique, es que el tema es que toma decisiones y las personas que le siguen y hacen lo que él dice o quienes le asesoran, están pasándose de lado la Constitución, es decir, saltándose, soslayándola, la Constitución, las leyes del país, con la excusa o con el argumento que para eso los eligió el pueblo. Yo quiero recordarle a la población salvadoreña que no conocimos en la campaña política una oferta electoral. No hubo oferta electoral. A nadie se le dijo vamos a violar la Constitución, a nadie se le dijo vamos a llegar y destituir
A nadie, no fue eso lo que se ofertó en la campaña electoral. De hecho, no se ofertó nada, se ofertó seguir al presidente. Y ese nivel de popularidad es el que llevó a los resultados electorales. Ahora, ¿se puede revertir? Se puede revertir si hubiese conciencia y coherencia con el Estado de Derecho, que para hablar en palabras más sencillas, ¿qué es esto del Estado de Derecho? Son las normas, es la forma de vivir que escogimos las y los salvadoreños para, como explicaba el padre, tener un Estado republicano. Y un Estado republicano se basa en la democracia, en un sistema de leyes, en instituciones y en la contraloría y los contrapesos que tienen las instituciones. Cuando no hay contrapesos y ocurre que es una persona, que es el presidente, el que le manda a la Asamblea Legislativa a hacer lo que él dice y cómo lo dice, y él mismo es un poco, no deja de sorprender, por decir una palabra respetuosa, lo que ocurrió ayer, que es que le preguntaba a su asesor, que le trataba de dar explicaciones que cualquier estudiante de primer año de Derecho y cualquier persona que ha leído la Constitución sabe que esa interpretación es una interpretación errónea. Vamos a hablar sobre eso porque es importante entender qué dice el artículo 186 y en qué circunstancias se puede aplicar y qué conlleva el artículo, digamos, cuando se trata de una destitución de un magistrado. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, padre, antes de entrar, digamos, a exactamente qué es el artículo 186, ¿cuál es la palabra adecuada? Me imagino que ustedes, como un ente académico, habrán pensado mucho en esto. ¿Cuál es la palabra adecuada de lo que pasó el día 1 de mayo y en qué situación estamos hoy día? De hecho, no hay una palabra adecuada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decir golpe de Estado, se piensa que un golpe de Estado es cuando derroca al presidente de la República, ¿verdad? Entonces aquí no se ha derrocado al presidente de la República. Pero no es un golpe al Estado, es un golpe al Estado de Derecho. Es un golpe al Estado de Derecho, pero no golpe de Estado, ¿verdad? Un golpe al Estado de Derecho que en algunos lugares se utiliza, o algunos politólogos utilizan la palabra autogolpe, ¿verdad? Porque es el mismo Estado que se da un golpe, en este caso, a una parte del Estado, que sería el poder judicial en su parte de interpretación de la Constitución de la República. ¿Qué pasa? Porque seguramente si le preguntáramos, si hiciéramos una encuesta hoy día y le preguntáramos a la gente, tal como se preguntó por el 9 de febrero, si le preguntamos a la gente qué piensa de lo que pasó el 1 de mayo, seguramente la mayoría diría, sí, está bien, el presidente lo hace bien. Obviamente vivimos un hartazgo de las instituciones, vivimos una situación política muy difícil en este momento, no solamente en El Salvador, sino que en todo el mundo y especialmente en América Latina, donde la gente está decepcionada de sus instituciones. Pregunto, el presidente dice estoy limpiando la casa. Dentro de ese contexto, ¿es válido? Yo creo que no es válido, en absoluto es válido. Lo que pasa es que él ha creado esa narrativa, ¿verdad?, de que la casa está corrupta, que todos están en contra de la población, incluso a estos magistrados los acusó de genocidas, ¿verdad?, cuando en el tiempo del confinamiento ellos se opusieron a que se limitaran los derechos fundamentales de la población salvadoreña. Entonces se ha creado una narrativa y ciertamente en la población hay una insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia, de nuestro sistema, que tampoco ha sido propiamente democrático, porque es un sistema en que por un lado es democrático, pero por otro lado es muy autoritario también. Entonces hay esa desilusión, ese desencanto. Sobre todo también creo yo que hay una enorme cantidad de necesidades que la población ve insatisfechas, ¿verdad? Y entonces el presidente ha logrado capitalizar todas estas insatisfacciones de la población y presentarse como el que va a resolver en nombre del pueblo los problemas de nuestro país.
es lo que algunos están estudiando como un caso típico de populismo, ¿verdad? Que habla en nombre del pueblo, él interpreta lo que la población quiere y sus hechos pues no los hace por él, sino los hace supuestamente en beneficio de la población. Pero esto a la larga es muy peligroso, porque si vamos destruyendo las instituciones, ¿verdad?, que tenemos, pues al final el que queda desprotegido es la misma población, y el que va a pagar los platos rotos, como decimos, va a ser el pueblo, y especialmente aquel pueblo más vulnerable y que tiene una situación ya ahora más difícil, ¿no? Entonces hay que pensar que destruir las instituciones, destruir este sistema, eso tiene unas consecuencias a mediano plazo que son negativas para la población, y eso lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela. ¿Puede haber más injusticia? Hay injusticias ya, ¿verdad? Y las ha habido siempre, pero puede haber una situación en la que la población quede desprotegida. Por ejemplo, los que tenemos una actitud crítica ante lo que está pasando, ¿verdad? Si nos ponen una demanda, la persona que ahora ocupa usurpando el puesto de fiscal general, pues va a aceptar esa demanda y puede llevarnos ante el juez y puede decir que estamos cometiendo un delito. ¿A quién recurriremos para defendernos? Si ponemos un recurso de habeas corpus, esta sala de lo constitucional, que es quien tiene que resolver los recursos de habeas corpus, va a decir que no hay lugar. Entonces estamos totalmente en manos de lo que quiera hacer con nosotros el presidente del país. Zaira, ¿qué dice el artículo 186? ¿A qué se refiere? Porque yo entiendo aquí que el artículo 186 establece que los magistrados, la forma que son elegidos. Ahora, no he llegado a la parte en la forma que pueden ser destituidos. El inciso segundo. Ah, ya. Ok. Bueno, es importante decir que la Constitución y las leyes no se interpretan y no se leen artículo por artículo. Se leen y se interpretan integralmente. Hay disposiciones esenciales, que son los principios de la Constitución, y hay disposiciones específicas dentro de la Constitución. El artículo 186 efectivamente da la posibilidad de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan ser destituidos de su cargo. Pero el artículo, y dice que puede ser la Asamblea Legislativa, pero el artículo pone requisitos. Y la Constitución además tiene otras disposiciones que son las garantías fundamentales de los seres humanos y del funcionamiento de la institucionalidad del país. Ese artículo 186 establece tres cosas esenciales y además otras disposiciones a las que ya me voy a referir. Dice que los magistrados pueden ser separados de sus cargos cuando exista una ley previa que determine las causales de destitución. En El Salvador no hay una ley que establezca cuáles pueden ser las causales de destitución de los magistrados de la Corte Suprema. Hay un vacío de ley, por supuesto hay un vacío de ley, pero la Asamblea expresó que hacía una interpretación directa de la Constitución. Bueno, si quería hacer una interpretación directa de la Constitución, tendrían que haber cumplido las otras disposiciones de la Constitución, que son las garantías constitucionales, a un juicio previo, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa. No hubo ningún juicio previo, hubo una decisión, y el presidente lo dijo ayer, que tomamos, dijo, que decidimos, estamos limpiando la casa. Es decir, que aquí hay dos cosas: una acción inconstitucional de la Asamblea Legislativa que estableció la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero quiero decir que hay un tema más grave aún, y es que la Sala de lo Constitucional, reunida en pleno, previamente emitió un mandamiento, una resolución, la 1 del 2021, en la que hizo el análisis constitucional, hizo el razonamiento jurídico,
lo fundamentó y estableció que no podían ser destituidos precisamente fundamentándose en la Constitución. Y la Asamblea Legislativa lo que hizo fue incumplir ese mandamiento que sí es constitucional porque fue emitido por una sala constitucionalmente electa. Es decir, que la Asamblea Legislativa ha incumplido un mandato judicial, porque esa es la que vale. Okay. Luego pasemos a la elección de estas personas que están usurpando un puesto, como muy bien lo ha dicho el padre. Que también establece un proceso que tiene que ser una elección con previa elección, o sea, o tomado las listas que ya estaban hechas, ¿no? Exacto. O sea, pero ayer, digamos, tuve a un diputado del Partido Nueva Idea, que es abogado, Jorge Castro, y decía que no había habido destitución, sino que sustitución. Y que eso era diferente porque al ser sustituidos no necesitaban, digamos, de pasar por un proceso para poner a los nuevos. Mire, es que absurdos jurídicos los puede decir cualquiera y con mucho respeto a la persona. Creo que cuando se quiere justificar una acción irregular, ilegal e inconstitucional, usted puede decir que aplicó cualquier ley, pero no es el procedimiento establecido. No puede usted aplicar una ley secundaria, si fuese el caso que es una sustitución. Las personas que escuchamos la plenaria, escuchamos claramente los términos que se usaron, ¿verdad? Pero por otro lado, si ellos aplicaron una ley secundaria, entonces están reconociendo que violaron la Constitución en su artículo 186, porque ellos no pueden ser separados de sus cargos. Hay una vasta jurisprudencia de las salas de lo constitucional previas con respecto a los procedimientos que deben seguirse para separar a un funcionario o a una persona de su cargo o de su puesto. Pero además hay reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia judicial, pero esencialmente sobre la inamovilidad de las salas de lo constitucional o de los tribunales constitucionales, porque son los máximos intérpretes de la Constitución. Es decir, que ese argumento es un argumento, no sé cómo calificarlo, pero es absurdo y además es inconstitucional. El siguiente paso que dieron es otra acción inconstitucional, que es la elección de estas personas. 2 de ellos ya eran magistrados y las otras 3 personas que están ahí están ocupando puestos que no les corresponde. Por eso es que le llamamos lo que son personas que usurpan. La demanda que hizo el abogado Enrique Anaya muy bien. A la sala de lo contencioso, ¿crees tú que él está pidiendo, está expresando que es un acto nulo y efectivamente es un acto nulo, precisamente por lo que acabo de explicar? Entonces lo pone ante la sala de lo contencioso administrativo para que ésta determine si hay nulidad o no nulidad de ley. Claro, no de ley, del acto administrativo, que es el acto emitido por la Asamblea Legislativa. En todo caso, lo que tendría que hacerse es plantear que el acto que emitió la Asamblea Legislativa, que así lo ha hecho el abogado, el doctor, es un acto ilegal, y es un acto ilegal porque ha violado la Constitución de la República, porque no siguió el procedimiento, etcétera. Y en el caso de las personas estas que han sido nombradas por la Asamblea Legislativa en un cargo que ni está vacante, no estaba vacante cuando fueron nombrados, porque 4 de los magistrados han renunciado, pero incluso habría que evaluar si esa renuncia surte efectos legales porque ha sido bajo coacción y bajo condiciones no normales, es decir, ellos no estaban en el libre albedrío para poder decidir renunciar. Sí, okay. Correcto. Vamos al corte, ya volvemos. Padre, ¿cómo debe entender un salvadoreño la reacción internacional que ha tenido todo este hecho y que hay que decirlo y acotarlo, que el mundo hoy día gira de una manera diferente a lo que era antes? Muchas cosas están condicionadas y atadas, ¿no? Entonces,
los organismos internacionales están atados al funcionamiento democrático de las naciones, la amistad entre los países, la ayuda, todo. Y hay convenios entre países y en concreto El Salvador, ¿verdad? Es miembro de la Organización de Estados Americanos, que tienen la Carta Democrática donde se comprometen a vivir cada país los principios democráticos y a respetar sus constituciones, su Estado de Derecho. Yo creo que debe hacernos pensar, ¿verdad? Debe hacernos pensar una respuesta tan unánime a nivel interior como a nivel exterior, ¿verdad? Como organismos, Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidenta de Estados Unidos, el secretario de Estado en Estados Unidos, congresistas, senadores, el secretario general de Naciones Unidas, la persona que tiene que velar por la independencia judicial de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, relatora para derechos humanos. O sea, ¿por qué todas estas personas que tienen una tradición democrática, de apertura, realmente están preocupados por lo que está ocurriendo en El Salvador? Y pensar un poco, bueno, si esta gente está preocupada es porque lo que está pasando aquí no es cualquier cosa. Lo que está pasando en El Salvador es muy grave, porque se nos está privando a los ciudadanos de aquellas instituciones que tienen que defender nuestros derechos, en el caso en que el Estado decida, ¿verdad?, violar los derechos de la población. Estamos concentrando todo el poder en una sola persona, porque como ya ha expresado Zaida, no hay duda que la Asamblea Legislativa, los 56 diputados de Nuevas Ideas, más los diputados de Gana, están al servicio del presidente de la República y van a hacer todo lo que el presidente de la República les pida. Y lo mismo ahora con el sistema judicial. Se han cambiado a 5 magistrados, ¿verdad? Pero dentro de poco viene una elección de la Corte Suprema de Justicia que vuelven a cambiar otros 5 magistrados, ¿verdad? Entonces, de los 15 magistrados, el presidente habrá escogido a 9 al menos de ellos, ¿verdad? Entonces, realmente es una concentración del poder en una sola persona que no se había visto nunca y que en los países donde esto ocurre vemos, ¿verdad?, lo que eso significa para la población en cuanto a que pierden sus derechos, que pierden sus libertades, ¿verdad?, que no son respetadas las leyes y por tanto pues ya no se puede hablar de ningún tipo de seguridad jurídica, de ningún tipo de vigencia de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. ¿Y pueden haber afectaciones internacionales hacia El Salvador? Evidentemente que pueden haber afectaciones internacionales. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos ya está pensando en qué sanciones puede tomar hacia El Salvador, que las va a tomar en primer momento hacia las personas que nos están gobernando y que son responsables de estas decisiones, pero eso después puede afectar a la población. ¿Qué tal que Estados Unidos decide romper relaciones diplomáticas o relaciones comerciales con El Salvador? Ustedes acabamos de poner un anuncio de entrega de remesas en El Salvador. Puede haber dificultad para que estas remesas vengan a El Salvador si hay un problema diplomático y comercial con Estados Unidos. Además, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, ¿verdad? Si nos impide que accesemos con nuestros productos en Estados Unidos, eso va a afectar a la economía salvadoreña. Ya hemos visto también cómo han caído el precio de los bonos, incrementa el riesgo país, se supone que el crédito en El Salvador se encarece y eso va a afectar a toda aquella población que pide créditos para funcionar sus negocios, su vida personal, ¿no? Entonces es muy grave. Algunos también lo interpretaron estos hechos del 1 de mayo como una forma de ponerse, digamos, un blindaje los funcionarios de gobierno que estaban siendo o están siendo investigados por las CICIES
incluso con alguna información o trabajo hecho ya por la Corte de Cuentas en este sentido, básicamente observaciones directas hacia algunos funcionarios por las compras hechas durante la pandemia. Hoy día la Asamblea Legislativa aprobó una ley con carácter retroactivo que exime de cualquier responsabilidad penal, tengo entendido, por las compras hechas durante la pandemia, aunque queda un poco general en términos de las compras que se hagan en materia de salud, pero por el COVID-19. Bueno, aquí es importante decir que el año pasado la Fiscalía abrió una investigación, todos lo conocimos, una investigación hacia 20 dependencias del órgano ejecutivo, principalmente dirigidas al Ministerio de Salud, precisamente por irregularidades y varias denuncias de compra de insumos médicos a personas vinculadas al órgano ejecutivo y además saltándose los procedimientos que la ley establecía y de manera irregular. Hay aquí un contrato con ISEMA, que es esta empresa de Jorge Aguilar, el expresidente de FONAES. Hoy el periódico El Faro saca un reportaje muy interesante precisamente sobre 3.5 millones de compra a una empresa estadounidense que se dedica a una cosa totalmente diferente, que es realizar insumos médicos, y que hubo un reporte ROS, que es un reporte que indica a los bancos estadounidenses que es una transacción irregular porque el Estado de El Salvador hizo envíos de manera inmediata de dinero sin haber recibido, y esa transacción fue detenida. Así como esa, hay una cantidad de investigaciones que había abierto la Fiscalía General de la República. Y recordemos, o vámonos a noviembre de este año, del año pasado, ¿qué es lo que ocurrió? La Fiscalía allanó el Ministerio o ingresó al Ministerio de Salud y vimos un despliegue policial que impidió o que pretendía impedir el ingreso de los y las fiscales que iban entrando. ¿Y quiénes son las personas que impidieron eso? Los mismos oficiales que acuerparon a la persona que está usurpando la Fiscalía General de la República en este momento. ¿Qué mensaje manda eso a la población? Todas estas denuncias de corrupción difícilmente van a ser investigadas por estas personas que estaban protegiendo. Cuando a los policías se les preguntó qué estaban haciendo ahí, dijeron: venimos por un llamado del gobierno, no venimos a apoyar a la Fiscalía General de la República, incumpliendo el mandato que la Constitución le da a la Policía Nacional Civil de auxiliar en las investigaciones a la Fiscalía. El otro tema de la ley que acaban de aprobar en este momento es además una ley inconstitucional. Yo quiero recordar que el artículo 21 de la Constitución establece la irretroactividad de las leyes. Solo hay dos excepciones: cuando se tratan de orden público o en materia penal. Habría que analizar, y aquí a las personas les pido por favor que quitemos ese sesgo ideológico que tenemos de defensa hacia el presidente y nos interesemos un poco más en los recursos que son parte de nuestros impuestos. ¿Por qué, si un gobierno no ha cometido actos de corrupción, emite una disposición que busca blindar a los funcionarios? Expresamente, ese artículo 4 dice: las siguientes personas o entidades que operan en el sector de salud gozarán de inmunidad ante demandas o denuncias judiciales administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal, comercial u obligaciones, etcétera. ¿Por qué se emite este tipo de disposiciones si hemos actuado legalmente? Estas disposiciones, que además ya expliqué, es inconstitucional, se emiten precisamente porque se sabe que hay investigaciones penales abiertas. ¿Quién puso esas denuncias? Para que dejen de estar diciendo que fue la oposición o que son los mismos de siempre. Es la CICIG la que remitió los avisos a la Fiscalía General de la República. Perdón, y la CICIG fue instalada por el mismo presidente. Ok, sí, y esto le voy a preguntar a ambos. Porque por lo que se dijo ya, lo dijo el fiscal, tengo entendido. La persona que está en la fiscalía, que no es fiscal. Que seguramente, digamos, lo de la CICIG no va a seguir siendo como estaba haciendo hasta ahora.
Claro, porque eso es lo que les molesta, ¿verdad? Él lo dijo, si la CICIES me va a molestar, pues entonces no habrá convenio y no habrá trabajo conjunto con la CICIES. Yo creo que este es el otro aspecto. ¿Cómo queda El Salvador con la OEA? Bueno, queda muy mal, pero ¿cómo quedamos los salvadoreños? Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿verdad? O sea, un presidente que ganó unas elecciones con la bandera de que iba a luchar contra la corrupción, ¿verdad? Que él iba a limpiar la corrupción de nuestro país y que 1 año y 11 meses después se ve acorralado, ¿verdad? Por el Estado, un Estado que está investigando porque así les corresponde a las instituciones que tienen que controlar el uso de los recursos, que controlar el trabajo del Estado, que sea de acuerdo a la ley, está acorralando a este gobierno por sus múltiples casos de corrupción, ¿verdad? Y es por eso que necesitan cambiar al fiscal, y es por eso que necesitan cambiar a la Sala de lo Constitucional, y así van a querer cambiar también a otros funcionarios, como a los magistrados de la Corte de Cuentas, a quienes ya les han dificultado su trabajo de verificar el uso de los fondos públicos en las instituciones del gobierno. Entonces, lo que estamos viendo es todo un proceso, ¿verdad?, para permitir que este gobierno pueda seguir con la corrupción, pueda seguir robando al erario público, ¿verdad?, y que, por otro lado, pues todos estemos engañados pensando que aquí no pasa nada. Lo que se están es protegiendo, ¿verdad?, protegiendo de los actos de corrupción que han hecho, lo cual ya habíamos visto de otras maneras, porque la manera en que se ha bloqueado y anulado el Instituto de Acceso a la Información Pública también es una manera de evitar la transparencia y de evitar la Contraloría, o también cómo se había decretado materia reservada todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Todo eso muestra que es un Estado y un gobierno opaco, ¿verdad?, que busca la impunidad, como han hecho hoy con esta ley, que curiosamente al ministro de Salud, que además es primo del presidente, ¿verdad?, es al primero que protegen, pero van a venir protegiendo a los otros funcionarios públicos. Vamos al corte y ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches a nuestros invitados. Vamos con la participación de nuestros amigos. Comenzamos con Valmor Hernández, que dice: buenas noches, Nacho e invitados. Yo soy muy joven, pero siempre me ha gustado la política. Y si algo hay que reconocer es que no se puede llamar dictadura al poder democrático que ejerció el votante el 28 de febrero. El respaldo está ahí. Y se exigió cambios de raíz y ya se dieron, dice Valmore Hernández. Glenda Carolina, buenas noches al mejor programa de entrevista. Mi pregunta es para ambos invitados. ¿Están de acuerdo que los periódicos impresos paguen impuestos después de 70 años de no hacerlo? Carlos Fuentes nos escribe: felicito a Zaira Navas, que dijo: nunca hubo una propuesta en la campaña de Nuevas Ideas y en ningún momento el partido Nuevas Ideas dijo que haría cambios en contra de la Constitución, así que no puede decir al gobierno que el pueblo quería esos cambios. Bien dicho, Zaira, apuntala a Carlos Fuentes. Dani nos dice: ¿qué hacer si la mayoría de la población no tiene ninguna intención en defender el Estado de Derecho? Ezequiel Jovel dice: gracias a la licenciada Zaira por su análisis. Pregunto, ¿qué implicaciones tendrán estos actos en las organizaciones y convenios internacionales donde nuestro país es miembro? ¿Cómo afectan al ciudadano de a pie? Finalmente, Jaime Carballo dice: iluso pensar que el presidente cambiará su forma de gobernar, que poco a poco irá empeorando en la centralización de poder. ¿A quién le toca entonces tratar de cambiar esas acciones? ¿La comunidad internacional, el poder económico del país, la población? ¿Cómo? Pregunta Jaime Carballo. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Preguntas buenas, pero difíciles también, ¿no? Ciertamente. Muy complejo. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, hay ahí una pregunta específica con respecto a qué se puede hacer y qué repercusiones tiene internacionalmente. El padre ha explicado las consecuencias en el ámbito económico y en el ámbito político. El Salvador ha suscrito una gran cantidad de tratados
y es precisamente por ser parte de la Carta Democrática y ser parte del sistema de Naciones Unidas, hay una cantidad de relatorías, por ejemplo, la Relatoría de Independencia Judicial y una serie de comités que vigilan el cumplimiento de los tratados. Dentro de poco vamos a empezar a observar una serie de pronunciamientos, y ha sido muy importante el pronunciamiento del relator especial de la OEA, que se ha pronunciado de manera muy puntual y ha dado incluso entrevistas. Hay que decir además que El Salvador debe rendir informes al Comité de Derechos Humanos, al Comité Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a diferentes instancias y organismos. Y va a haber una serie de señalamientos y condenas por este tipo de actos. La persona que decía que no se le puede llamar dictadura cuando ha sido electo democráticamente. Nadie está cuestionando la elección del presidente y nadie está cuestionando la elección de los diputados, pero los actos que ellos están cometiendo son inconstitucionales, están violando la ley, están tapando la corrupción. ¿Cómo le trae consecuencias a la población? ¿Qué tipo de consecuencias? Mire, estos días están despidiendo a una cantidad de personas. ¿Cree usted, salvadoreño y salvadoreña que nos escucha, que ese Ministerio de Trabajo va a ir a defenderlos? ¿Que esa Sala de lo Constitucional va a emitir un amparo? ¿Que van a restituirlo en su trabajo? Esos cientos de personas que fueron despedidas ilegalmente estaban esperando una resolución a su favor para ser restituidos. Eso ya no va a ocurrir. Y ya el padre explicaba las consecuencias económicas que puede llegar a traer, incluso la relación de El Salvador con Estados Unidos y la afectación directa de la población que está esperando beneficios migratorios y la población que recibe remesas en el país, entre otras tantas cosas. Ok, padre, no sé si quiere que le recuerde algunas preguntas. Sí, por favor. Sí, ok. Bueno, hay dos que son bien interesantes, una responde a la otra. Una dice, digamos, que es un joven que le gusta la política y que lo único que él entiende claramente de que el poder democrático es supremo y que en este caso se exigió cambio radical, la población exigió cambios radicales. Y otra persona que dice todo lo contrario, dice ellos nunca dieron a conocer lo que iban a hacer, por lo tanto la gente no puede estar pidiendo. Así es, ¿verdad? Yo creo que esa es una interpretación que está haciendo el presidente, que es totalmente errónea, que es decir, ¿por qué me votaron y votaron a Nuevas Ideas? Entonces nosotros podemos hacer aquello que nos dé la gana, porque tenemos la mayoría, y eso es un mandato del pueblo. El pueblo no puede haber dado un mandato si no se le ha dicho qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Pero además tenemos experiencias de personas que llegan al poder de manera democrática, con un apoyo popular. Así llegó al poder Adolfo Hitler, así llegó al poder Daniel Ortega, así llegó al poder el mismo comandante Chávez, ¿verdad? Pero después, cuando están en el poder, que han logrado democráticamente, se dedican a destruir esa democracia que precisamente les ha permitido llegar a tener la autoridad en el país. Y cuando comienzan a destruir esa democracia, entonces ya no hay otra posibilidad, ¿verdad? Ya no hay otra posibilidad de que el pueblo se manifieste. Hay gente que dice, bueno, si no nos gustan en la próxima elección, los vamos a quitar. ¿Habrá próxima elección? ¿Habrá una próxima elección con un tribunal supremo electoral limpio? Voy a meter esa pregunta porque un amigo televidente me escribió tempranito hoy día, cuando se dio cuenta que ustedes venían, y me dijo, por favor, pregúntenle a sus invitados si ellos creen de que al final, dentro de todas estas cosas que están pasando, va a venir, digamos, la aprobación de la reelección presidencial. Pues yo creo que puede venir, y puede venir como lo han hecho en Honduras y lo han hecho en Nicaragua, ¿verdad? Precisamente teniendo el control de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, puede haber una sentencia que diga que los derechos del ciudadano Nayib Bukele para ser presidente de la República están por encima de la Constitución, ¿verdad? Y entonces ya tienes la reelección asegurada, como hicieron en Nicaragua y como han hecho en Honduras, ¿no? Entonces, este es el problema de no tener un Estado de Derecho. Hay un ciudadano que dice, bueno, y la mayoría de la población no le interesa el Estado de Derecho. Es que no le interesan porque no saben lo que significa no tener
un Estado de Derecho. Que quiero también, porque otra pregunta se refería al impuesto a los periódicos. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, yo creo que han aprobado algunas leyes que son una especie de distractores y otras leyes precisamente para ocultar estos temas de fondo que son el tema de esta ley que se ha aprobado para tapar la corrupción. Este es un tema que se venía discutiendo desde hace tiempos y a mí me parece que más allá de quienes deban o no deban pagar impuestos, que debe establecerse un cambio real en la forma en que se perciben los ingresos del Estado, debe combatirse la elusión, la evasión, etcétera. Por ahí es donde vamos a encontrar salidas, ¿verdad? Pero me parece que hay que prestarle atención a las cosas que son estrictamente graves en este momento. Sobre el tema de la reelección del presidente, ya ellos están hablando de reformar la Constitución y de llamar a una constituyente. Y ahí inmediatamente pueden poner que quitar las cláusulas pétreas. Nosotros decimos, pero son cláusulas pétreas, pero ¿qué sala de lo constitucional va a resolver en contra de eso? Si no hay, en este momento, no hay sala de lo constitucional. En este momento no tenemos fiscal en el país. Entonces, ¿quién se va a oponer a cualquier arbitrariedad o quién va a hacer el contrapeso? Porque eso es todo el sistema de protección de derechos que se ha desmontado. Y pronto, porque lo están pidiendo los seguidores y los troles, la destitución del Procurador de Derechos Humanos, de la Corte de Cuentas de la República. No dudemos que probablemente no haya Tribunal Supremo Electoral dentro de poco, Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera. En el camino que empezaron, es muy probable que vayamos hacia esa situación. Un gobierno dirigido por el presidente de la República. Bueno, le agradezco mucho que haya estado esta noche, se pasó rápido el tiempo, creo que logramos tocar, digamos, todos los temas que queríamos y muy agradecido, padre, por su asistencia. Muchas gracias, Nacho, por la invitación, muchas gracias, Aida, por compartir este espacio y a todos los que nos están viendo por televisión. Muchas gracias, Aida. Gracias a ustedes. Y le recuerdo a la población salvadoreña, preocupémonos por nosotros, por nuestra gente y por nuestra población y democracia. Bueno, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.